Bien, bienvenidos nuevamente. Entonces, voy a volver a compartir la presentación que estuvimos revisando, chicos, mientras se conectan todos. Perfecto. Bien, pueden visualizar la presentación, ¿no, chicos? No todavía, Lisa. A ver, ¿qué está pasando? Ya, perfecto. Está cargando la visualización. Enseguida la van a poder ver. Bien, bien. ¿Pueden verla ahora, jóvenes? Todavía, Lisa. No, Luis está cargando. Y ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bien, que se vayan conectando todos, les daremos un par de segundos. Entonces, fíjense, a ver, trabajando en el mismo ejemplo mientras se conectan todos. La reacción natural de la parte empleadora, de la parte empresarial, ¿sí? Natural y que se da en la vida práctica, en la vida real, es en muchos casos proceder con el despido del trabajador o sancionarlo con un descuento o con una extrema severa llamada de atención. Eso es natural. Vayamos a la sanción más grave, por ejemplo. Procédase, ustedes como gerentes, presidentes o administradores o directores de la empresa, ordenan el despido de ese trabajador. Un primer ejemplo. Si bien es cierto que la Ley General del Trabajo, en su artículo 16, establece ciertas causales para poder despedir, como robo, hurto, daño intencionado al equipo, incumplimiento de contrato, abuso de confianza, faltas injustificadas y muchas otras, fíjense que existe una norma que está precisamente prevista en la Constitución y en otras normas sueltas que protegen la famosa, y ustedes han debido escuchar, presunción de inocencia. Es decir, no eres culpable hasta que demuestren tú, o mejor dicho, eres inocente hasta que demuestren tu culpabilidad. Pero el empleador, la empresa dice, pero lo he pillado, así, lo he pillado, estaba sacando los paquetes de hojas que son material de escritorio. Igual, igual. Pero hay causales que dice la Ley General de Trabajo que puedo despedirlo. Sí, pero en el mismo tema también hay normas que dicen que debes respetar su presunción de inocencia. Y dicen que no puedes despedirlo hasta que no le hagas un proceso disciplinario interno en la empresa, en el trabajo, para que pueda explicar, defenderse por qué estaba sacando ese material. Bajo este principio de la norma más favorable, ¿cuál se va a aplicar? Las causales de despido que me pueden avalar despedirlo o el argumento legal que dice que debo respetar su derecho a la presunción de inocencia. ¿Cuál cree? Las causales. Bajo este principio de la norma más favorable. Las causales. Sería presunción. Sí. La posición de Wilder no está equivocada, tendría que aplicarse las causales, pero por el principio de la norma más favorable, ¿sí? El comentario de Kevin es el adecuado. Se debe respetar su derecho a la presunción de inocencia. Es una cuestión que para la empresa le genera pues problemas desde todo punto de vista. ¿Cuál sería si hasta antes del hecho existía una buena química, hablemos así, en la relación empleador-trabajador? Después de haber encontrado a ese trabajador cometiendo esa falta, ¿el trato va a ser igual, chicos? ¿El clima laboral va a ser el mismo de antes? No, no va a ser igual. No va a ser igual.
¿Va a ser cómodo para el empleador tener a un trabajador ahí todavía mientras respeto su presunción de inocencia? No. Tal vez para el trabajador, ¿no? Tal vez, bueno, he cometido una falta, pero necesito trabajar. Y esto no quiere decir de ninguna manera que no lo voy a despedir, si esa es la decisión. No quiere decir. Únicamente quiere decir que el principio de la norma más favorable nos está diciendo que se le aplique la que más favorezca al trabajador y en este ejemplo que damos, bueno, la que más le favorece es respetar su presunción de inocencia y abrirle un proceso disciplinario interno en la empresa para poder despedirlo. Es alargar un poquito la agonía, pero lo tengo que hacer. ¿Por qué? Y estos son casos reales los que les voy a exponer. Yo tomo la decisión, enseguida le doy la mano. A ver, Vladimir, adelante. Dice, está hablando de la presunción de inocencia. Eso se encuentra en los artículos 46 al 49. No, eso se encuentra en las garantías constitucionales que están en el artículo 115, 116 y 117 de la propia Constitución. ¿Ya? Me agrada el interés, revísenlos. Esos artículos establecen que nadie puede ser sancionado a pena alguna sin antes haber sido oído, juzgado y vencido en un debido proceso. El 115 y 16 dicen, nadie será sancionado de manera directa sin antes haber, se presume la inocencia de la persona. Es decir, soy inocente hasta que no demuestren mi culpabilidad. ¿Por qué creen que se critica mucho en el área penal cuando agarran a unos delincuentes y más tardan en salir que en entrar? O en entrar que en salir, ¿sí o no? Los han liberado. El fiscal ha determinado su libertad. El juez ha determinado su, o sea, ¿por qué? Porque en todo ámbito, al estar en la constitución política del Estado, chicos, se aplica la presunción de inocencia como un derecho y como una garantía constitucional. ¿Ya? En materia laboral no es la excepción. Les decía, yo lo despido. Si yo fuera gerente de la empresa, lo despido. Créanme que por el proteccionismo de estos principios, ese trabajador se va a ir a la jefatura departamental de trabajo, va a sentar su denuncia por despido, le van a preguntar qué ha pasado y va a decir, estaba sacando y te han hecho un debido proceso, un proceso disciplinario. No, me han despedido de manera directa, aquí está mi memorando. Y créanme que el ministerio, aplicando este principio que estamos viendo y además de los derechos que estamos hablando previstos en la Constitución, le va a otorgar la citación correspondiente y nos va a hacer citar como empresa. No nos va a decir que le perdonemos ni nada. Nos va a decir, se ha vulnerado un derecho que es la presunción de inocencia. Y si bien hay una falta presuntamente cometida, usted tiene que iniciarle un proceso disciplinario interno para comprobar que es culpable y con eso despedirlo. ¿Se dan cuenta? Hay una favorabilidad para poder respetar sus derechos y los empresarios claman y dicen, ¿y dónde están mis derechos? O sea, me estaban robando, estaban hurtando, además de otras causales, y aún yo estoy obligado a respetar su derecho a hacerle un proceso para poder despedirlo. Por eso les decía que estos principios son bastante importantes para conocerlos, para no cometer errores. Les pongo un ejemplo muy real de hace un par de años atrás que se atendió en el despacho y ustedes saquen su conclusión. Fíjense, era una gerente de área, es una institución grande en Cochabamba, tiene varias gerencias, gerente de área, que cuando empezaron a aparecer estos equipos de control biométrico que los deben conocer ya sea con la huella, la cara o alguna otra señal, registran la asistencia del personal de la empresa, ¿cierto? Aparecieron estos equipos, estaba muy de boga que muchas empresas e instituciones contraten, compren estos equipos, y esta institución no fue la excepción, compró el equipo, la empresa con los técnicos vino a instalar, les dieron
un asesoramiento técnico de cómo se utiliza, y le preguntaron al presidente, necesitamos una persona autorizada para poder darle a conocer el usuario y contraseña de este equipo para hacer ciertos ajustes cuando por algún corte de luz intempestivo se pueda desconfigurar y además para bajar toda la información de asistencia que registre este equipo. Entonces el presidente dice, bueno, que sea la gerente del área de recursos humanos, porque su competencia tiene que tabular la asistencia para pasar la información al departamento contable y elaborar las planillas de sueldos. ¿Cierto? Perfecto. Es a esta gerente que le facilitan el usuario contraseña, el usuario, el password, como se dice, ¿no? Los días transcurrieron, los meses transcurrieron, el primer año transcurrió, no pasaba nada, hasta que en una ocasión, en el mes de julio de ese año, se presenta un evento de estas instituciones a nivel nacional y lógicamente viaja el presidente, además de otros altos funcionarios. En una fecha prevista, ya estando en el evento en la ciudad de Oruro, resulta que el presidente necesita una documentación, que se le faxee una documentación. Llama desde la ciudad de Oruro, la secretaria le contesta, pregunta por la gerente y dice, no, no ha llegado todavía. Pero son las 10 de la mañana, ha pedido vacación, no, no llegó todavía, desconozco. Perfecto, señorita, necesito que me envíe en este momento mediante fax esta documentación. Se la envía. Por la tarde, el mismo día, vuelve a llamar el presidente porque se quería otra documentación. Le contesta a la secretaria, pide comunicarla con la gerente y la gerente no estaba. Listo. De pronto, todo hubiera pasado desapercibido cuando se elaboran las planillas para pagar los salarios al personal del mes correspondiente, se requería la firma de autorización del presidente. Y en una revisión nada usual, el presidente se fija la fecha del evento a nivel nacional, la fecha en que llamó requiriendo alguna documentación, y resulta que la asistencia de la gerente estaba normal, como si hubiera asistido. Tiqueo en la mañana, tiqueo en la tarde, a mediodía, tiqueo en la tarde, tiqueo al finalizar la tarde. Esa es la punta del ovillo para investigar y dice, ¿por qué si esta fecha yo he llamado y en dos ocasiones, tanto en la mañana como en la tarde, me han manifestado que la gerente no estaba? ¿No? ¿Qué ocurrió? Las primeras interrogadas fueron las secretarias. Las secretarias evidentemente dijeron, sí, no vino a trabajar. Y la pregunta fue, ¿y cómo aparece en el reporte de asistencia como asistencia normal? Entonces llamaron a la empresa, vino el técnico y resulta que estos equipos de control biométrico tienen un archivo backup, es decir, que guarda todo movimiento que se pueda hacer al utilizar el usuario contraseña. ¿Qué hacía esta gerente? Entraba con el usuario y la contraseña, modificaba la fecha, tiqueaba, y la hora también, tiqueaba, volvía a modificarla, tiqueaba a mediodía, volvía a modificar para corregir. Van yendo más allá y resulta que la gerente no tenía ni un solo minuto de retraso en los meses en los que ya estaba vigente el control biométrico. Y esto se debía al manipuleo que realizaba con el usuario contraseña que se le había confiado. ¿Qué hacen ustedes como presidentes? ¿Qué harían? Dicho sea de paso, la empresa encargada de hacer el mantenimiento, la instalación de esos equipos, imprime todo lo existente en el archivo backup. Eran 2 anillados de 200 hojas. Y ahí identifica todos los manipuleos. Cuando se retrasaba más de la cuenta,
hurgaba el equipo, modificaba horas, modificaba fechas, tiqueaban para que todo pareciera normal. Kevin, adelante. Yo creo que ya que se tienen las pruebas, ya no, ya tienen la presunción de inocencia, ya se puede realizar el despido correspondiente, ¿no? Lo más natural, ¿cierto? Lo más natural. Y eso es lo que la institución hizo en su momento. El mismo día que la empresa presentó su informe y los anillados de documentación, el presidente ordena que se emite el memorándum de agradecimiento de servicios. Sin embargo, conocedor de este tema en materia laboral, cuando nos visitan en el despacho, les manifestamos la contingencia que podría suceder, esto que estamos estudiando en este momento. Existen normas de pronto más favorables que en su momento podrían determinar la reincorporación de la trabajadora de esta gerente por no habérseles respetado su derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso. Y cabalmente lo que hizo la gerente fue ir al ministerio cuando las oficinas del ministerio estaban todavía en la calle Santibáñez, justo frente a la Universidad Central, ¿no? Hace años atrás, ahí era la jefatura departamental de trabajo, saca la citación por reincorporación laboral por despido injustificado, nos constituimos en la jefatura departamental de trabajo con todas las pruebas y en su momento, gracias a Dios, el ministerio entendió que habían irregularidades y que no podía darle la reincorporación, que se vaya a la vía judicial ante un juez laboral. Y así lo hizo la trabajadora. Se fue a la vía judicial. Fíjense, hasta conocer la sentencia pasó 1 año y medio, más o menos, 1 año, 2 meses. Presentamos toda la prueba que teníamos, que la empresa del sistema biométrico había sacado del archivo backup, la explicación técnica y todo lo demás. Le expusimos a la juez como elemento de prueba con un técnico de la empresa, con una pizarrita, cómo se manejaban estos equipos para poder demostrarle que la falta que había cometido la gerente era grave. Ahí también nos enteramos de cuál era el funcionamiento de estos equipitos, ¿no? Una clase magistral prácticamente le dio a la juez el técnico de la empresa. ¿Y cuál creen que fue la sentencia que sacó la juez? En el 95% de la sentencia nos da la razón a la institución, nos da la razón, ¿no? Relataba los hechos, las pruebas presentadas, está comprobado, es una falta grave, se adecúa a las causales de despido que establece la Ley General del Trabajo, le pone un punto y coma y dice, sin embargo, en aplicación al principio de la norma más favorable, en este caso, independientemente de la jerarquía, si el caso fuese tal, dice, no se ha respetado su derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia. Por tanto, se declara aprobada la demanda de reincorporación laboral y se ordena a la institución XXX que proceda a la inmediata reincorporación de la trabajadora al mismo cargo, mismo nivel salarial y pagándole todos los salarios desde el día en que se la despidió hasta el día de su reincorporación. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Dice, ¿eso sería lo que se llamaría un tecnicismo? Sí, pero esa es la decisión del juez, ha sido la decisión del juez. Nos da toda la razón en el 95% de esa sentencia. Nos dice que sí tenemos razón, que hay causal, que ha cometido una falta, que ha manipulado el equipo, que ha hecho abuso de confianza, que ha incumplido el contrato. Nos dice que son causales de decir, pero nos dice, pero independientemente de la falta que ha cometido, se debe respetar la presunción de inocencia y el debido proceso. Y como no se ha realizado ningún proceso disciplinario interno, entonces deben volverla a restituir a su cargo con su mismo nivel salarial
y pagándole los sueldos de todos los meses que ha estado fuera. Aquel entonces, les estoy hablando de un par de años atrás, unos 6, 8 años, quizás 10, ¿no? Aquel entonces, por el tiempo que había transcurrido en el juicio, la institución le debía cerca a 100.000 bolivianos por sueldos devengados. ¿Qué tal? ¿Y qué pasó con la institución? No, nada, tenía que reincorporarla y pagar, o sea, es una sentencia emitida por un juez. Claro que teníamos el recurso de apelación, teníamos un recurso de casación todavía que agotar, pero el criterio legal, en base a estos principios que estamos conociendo, que el despacho realizó, fue que les dijimos, es mejor negociar, de que se va a pagar, y les sugerimos negociar su despido. ¿Por qué? Porque como se les dijo al principio, entendemos la decisión que se tomó a priori por parte de presidencia. Es más, había cambiado ya la gestión de esa institución, era otro presidente. Entendemos la reacción de presidencia de desvincularla inmediatamente porque la falta es grave. Pero también les dijimos que en materia laboral existen normas y principios favorables al trabajador y que lo más probable era que perdamos el juicio. Y así fue. Entonces, lo que se hizo en ese caso fue negociar con la gerente, se le pagó, entiendo que no el 100%, se le pagó el 80%, se negoció que renuncie voluntariamente y una vez que renunció, se pagó también sus beneficios sociales. ¿Se dan cuenta? Entonces, el conocer estos principios, chicos, es muy importante desde el punto de vista empresarial para no cometer ciertas omisiones. No voy a decir errores, ciertas omisiones. Por eso es bueno conocer estos temas y entre la decisión de autoridad, de jerarquía que ustedes van a tener en las empresas, es bueno respirar un poco, recordar esto y decir, a ver, ustedes van a tener lógicamente sus asesores legales, ¿no? Pero ustedes ordenan, dicen, a ver, antes de tomar una decisión, quiero un criterio legal de asesoría legal, quiero un criterio que me digan cómo vamos a manejar esto. Adelante Vladimir y posteriormente Kevin, que levantaron la mano. Como estaba diciendo hace un momento, que el juez laboral otorga el 95% de la decisión de sentencia a las empresas, a pesar de que haya habido pruebas, eh, aún así se le está destituyendo a su cargo al obrero. Entonces, a pesar de haber pruebas, lo más viable sería optar por una negociación de despido con el trabajador, o hay otra manera. Muy bien, me agrada y de verdad felicidades chicos, veo que están captando la idea. Dependiendo de la falta que comete el trabajador, ojo, el empleador si es una falta grave, la empresa tiene toda la potestad, si este trabajador ha cometido una falta grave, tiene toda la potestad no solo de iniciarle un proceso interno disciplinario dentro de la empresa para despedirlo, sino también tiene toda la potestad de iniciarle un proceso penal. Porque alguna actuación irregular, alguna falta que el trabajador pueda cometer, si está tipificado en nuestro Código Penal como delito, la empresa tiene todo el derecho de iniciarle un proceso penal. Pero ¿cuál es el criterio del que las empresas manejan? Dependiendo de la falta cometida, ¿no? Y también con asesoramiento legal, lógicamente. Un proceso penal es un proceso judicial y los procesos judiciales duran 1 año, 2 años, 3 años. Es cierto, le voy a ganar como empresa si la falta es grave y está todo documentada. Por ejemplo, en este caso de la gerente, si le iniciaban un proceso penal, le ganaban el proceso penal a la gerente, ¿no? Pero el tema de los empresarios es cuánto tiempo va a durar, es inversión de dinero, es ir pensando en esto, es hacer seguimiento. Buscan una segunda alternativa que es muy aplicada, como Vladimir decía, negociar con el trabajador. Y a ustedes estoy seguro, acuérdense de mí, cuando ya estén en el ejercicio profesional, en el ejercicio de su profesión, les va a tocar
hablar con esta clase de trabajadores y negociar una salida recíprocamente favorable para la empresa y para ellos. ¿Cómo negocian? Más o menos así. Mira, estás consciente de la falta que has cometido. La empresa puede iniciarte no solo un proceso disciplinario para desvincularte, sino también un proceso penal, porque acá hay delito y acá hay daño. No queremos perjudicarte, paremos acá la relación, presenta tu renuncia. Presenta tu denuncia y andate con los beneficios sociales que la ley prevé, para estos casos. ¿Sí? Más o menos buscan esa línea de negociar para que sea el mismo trabajador quien diga, ya, bueno, mejor presento mi denuncia y me voy. Dependiendo mucho del tipo de falta, chicos, de irregularidades que se ha cometido. Porque si es una irregularidad, una falta que le perjudica y le genera daños y perjuicios a la empresa económicos, de insumos, de imagen, lógicamente van a optar por iniciarles un proceso penal a los trabajadores. Si es una falta que por ahí aprovecho yo como empresa para sacarlo, voy a negociar seguramente. ¿Listo? Kevin, adelante, que está con la mano levantada. Licenciado, tenía una consulta. Entonces, en estos casos, antes de realizar algún despido directamente al trabajador, es necesario consultar con abogados para ver el tema legal y cómo podríamos realizar este proceso. Sí, es lo más recomendable y por eso ustedes tienen esta materia para poder enfocarla desde el punto de vista del empleador. ¿Ya? Precisamente, muy buena pregunta. ¿No? Ustedes ya van a tener noción de esto. Ustedes van a tener las bases sólidas, básicas, así sean, pero las bases para entender momento. A ver, si yo voy a ordenar el despido inmediato, este me va a traer una denuncia y seguramente que el ministerio, por las normas favorables que existen, le va a dar la razón. Momento. Entonces, acá hay pasos que seguir y requieren ustedes de su departamento de asesoría legal un informe o criterio legal. Porque no es cómodo, chicos, ni es aconsejable para la empresa que lo despida, ¿sí? Lo despido. Un trámite en el Ministerio de Trabajo desde incorporación va a demorar unos 3 o 4 meses seguramente. Y si le sale favorable, le voy a tener que pagar los sueldos de esos 3 o 4 meses que no ha trabajado. En las entidades públicas la cosa pasa por ser más delicada porque la ley prohíbe en las entidades públicas que se pague sueldos sin haber trabajado. Pero como hay una orden de una autoridad competente como es el Ministerio de Trabajo, ¿cierto? Entonces genera responsabilidades en la institución pública. Pero en la empresa privada también, porque le voy a pagar sin haber trabajado y lógicamente ese dinero es a fondo perdido. Entonces, esos son los aspectos que como empresarios nos tienen que llamar a tomar los recaudos necesarios, pedir el informe que deba pedir a mi departamento de asesoría legal para tomar una decisión y cuidar que la gestión profesional que esté haciendo en mi empresa o a favor de una empresa sea lo más transparente y honesto posible. ¿Estamos? Ese es el objetivo de esta materia que estamos conociendo. ¿Ya? Bueno, si no hay alguna otra pregunta más, vamos a continuar conociendo los demás principios. No se preocupen que a medida que vayamos viendo cada uno de los temas, ¿sí? Se van a dar cuenta cuál es la influencia de aplicación que tienen estos principios. El principio de la condición más beneficiosa, chicos, va de la mano del principio de la norma más favorable. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que ante la existencia de una situación concreta anteriormente reconocida, ¿sí? Se va a respetar la condición que más beneficie, que más favorable le sea al trabajador. Por eso digo que va de la mano del principio de la norma más favorable.
¿ya? Se va a respetar su condición, la condición más beneficiosa. Ejemplo, esto se da, por ejemplo, cuando una trabajadora comunica que se encuentra embarazada, ¿no? Y esta trabajadora, por ejemplo, cumple funciones en la sección de archivos. Por recomendación médica, ¿sí? Se estila que que las mujeres embarazadas no deben tener contacto por mucho tiempo con el moho o las partículas que despiden los papeles, especialmente cuando se trata de documentación archivada. Entonces, recomienda que por la condición que posee la trabajadora, hasta que el niño nazca, se le ubique en un lugar más beneficioso, más favorable a su salud. Entonces, se recurre al principio de la condición más beneficiosa y temporalmente la empresa puede tomar el recaudo de ubicarla en otro cargo, cuidando su salud y lógicamente del ser que viene en camino. ¿Ya? Otro de los principios que tiene vital relevancia, vital importancia en esta materia laboral y que está previsto también en la Constitución, en los artículos del 46 al 52, que es el régimen laboral, es el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales. Este principio nos dice que los derechos que tiene el trabajador, ¿sí? No se pueden renunciar, no se pueden renunciar, son irrenunciables. La Constitución Política dice, por ejemplo, que cualquier acuerdo, pacto, convenio firmado, incluso por el mismo trabajador, ¿no? Es nulo, no tiene valor precisamente por el tema de irrenunciabilidad de los derechos. Aún el trabajador firme algún documento en contra de sus derechos, ¿sí? Va a ser declarado nulo. ¿Sí? Va a ser declarado nulo. Entonces, ¿cuándo ocurren esta clase de situaciones, chicos? Ocurre, por ejemplo, cuando voy a negociar con un trabajador el monto de sus beneficios sociales. Resulta que sumados todo el monto, le debo pagar 100.000 bolivianos, ¿no? Y no tengo la liquidez, no tengo el efectivo para pagarle. Y le digo, mira, Martín, te pagaré 70.000, que es lo único que tengo, con eso cerraremos todo. El trabajador de buena o mala fe me puede decir, está bien. Entonces le pago los 70.000. Firmamos inclusive un documento donde donde decimos que le estoy pagando 70.000, un recibo. En aplicación al principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, chicos, ese trabajador me va a cobrar los 70.000 y me puede demandar por los restantes 30.000 en la vía judicial, bajo el principio de irrenunciabilidad de los derechos. Me puede demandar. Y el juez va a ordenar que le pague los otros 30.000 e incluso me puede aplicar una multa del 30%. Los 70.000 que le he pagado lo va a tomar como a cuenta de beneficios sociales y me va a ordenar que le pague lo que resta, porque es un derecho del trabajador el cobrar sus beneficios sociales en su integridad, en su totalidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, este principio es muy, muy utilizado en el ámbito administrativo, en el ámbito judicial, muy, muy utilizado.
¿Ok? Otro gran principio utilizado, principio de la continuidad de la relación laboral o del trabajo, también llamado principio de la estabilidad laboral. Si ustedes le dan un vistazo a los artículos que siempre les menciono en la Constitución Política del Estado, van a encontrar que como derecho laboral fundamental está la estabilidad laboral. Es decir, que mientras más dure la relación laboral del trabajador con el empleador, es mejor. ¿Por qué? Porque es un derecho consagrado en la Constitución el tener el derecho a la estabilidad laboral, no ser despedido sin causal alguna, mantenerme en el trabajo mientras no cometa ninguna falta. ¿Qué más no quiere el trabajador? Ingresar a una empresa, trabajar todos los años que pueda y jubilarse de la empresa. Este principio de la estabilidad laboral se aplica mucho cuando hay despidos injustificados, despidos ilegales. Siempre se pregona, hay un principio de estabilidad laboral que garantiza que el trabajador permanezca la mayor cantidad de tiempo posible, siempre y cuando no cometa errores, incurra en faltas. Se basan en este principio. Principio de primacía de la realidad. A ver, debe primar la realidad sobre lo aparente. Esto nos enseña este principio. A ver, rapidito. Todos no jugarán, pero todos conocen el juego del cacho, ¿cierto? Todos. Jueguen o no jueguen. Hay un lema bastante conocido en cacho. ¿Cuál es? ¿Qué lema es? Lo que se ve se anota. Lo que se ve se anota. Gracias, Qué Blanca. borracho. ¿No ve? Sí. El principio de primacía de la realidad, académicamente hablando, es eso. Lo que veo es lo que cuenta. La realidad que estoy viendo, eso va a primar. Si este trabajador fue contratado como sereno y a lo largo de los años le ascendieron como asistente administrativo, va a primar, independientemente de su contrato que diga sereno, va a primar la realidad. ¿Y la realidad cuál es? Que está como asistente administrativo. Y en base a ese cargo y a ese salario, le voy a reconocer sus derechos. En eso consiste el principio de primacía de la realidad. Claro que en el examen no me van a decir lo que se ve, se anota, ¿no? Bien, chicos, estamos llegando al final de la segunda sesión. Creo que ha sido muy bien explicado el tema, ¿no? Espero que no quede dudas. Y voy a subir todo el material ya estos días a plataforma para que lo puedan tener. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima clase.